¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, final ya de la tarde a esta hora. Y qué lindo ver esta imagen que contrasta con lo que estuvimos viendo el viernes pasado. Una imagen que muestra un hermoso día que hoy disfrutamos, tanto en Asunción como prácticamente en el resto del país. La tarde que se va alejando, la noche que va ingresando, con una temperatura agradable ya a estas horas. Y de esta forma estamos iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto realmente reencontrarnos ya en esta semana un poco propicia ya para lo que va a ser el descanso seguramente, doble feriado, estamos teniendo 14 y 15 de mayo, Independencia Nacional, que vamos a estar recordando mañana seguramente, porque mañana se van a realizar los principales festejos patrios. El próximo miércoles, un día muy sensible para todos, para los que tienen y para los que ya no tenemos madres. Vamos a estar recordando ese día. ¿Quién de alguna forma quiere dejar pasar una fecha como esa? Aquellos que pueden estar con su mamá, que lo disfruten realmente. Aquellos que ya no podemos tener esa posibilidad, vamos a estar con el grato recuerdo de haber tenido a una mujer hermosa que nos trajo al mundo, que nos crió y que gracias a ella hoy a lo mejor estamos disfrutando de la posibilidad de un trabajo, de compartir con los amigos y de haber formado otra familia. Así es que días realmente para celebrar después de la tumultuosa semana que tuvimos, la semana anterior, valga la redundancia. Estamos empezando una nueva semana para muchos, reitero, ya hicieron sus respectivos puentes, ya están disfrutando de sus momentos libres, otros que están culminando su jornada laboral y nosotros le estamos acompañando acá con toda la información, porque si hay algo que no cesa en nuestro país son las informaciones, y más en el ámbito de la seguridad, por ejemplo. Algunas cuestiones que ya les voy a ir adelantando porque vamos a desarrollar durante el programa. Tenemos a dos compañeros que están trabajando intensamente en el interior del país. Hoy, por ejemplo, no está Iván de Guizamón con nosotros. ¿Por qué no está? Porque está en el norte del país. Doble cobertura tuvo. Ya vamos a estar hablando de esa doble cobertura. Teresa Fretes, que está en el Alto Paraná, cubriendo lo que va a ser un hecho histórico también para nuestro país, la asunción de un intendente opositor en Ciudad del Este. Es otro tema que vamos a estar desarrollando también en el programa de hoy, así como compartir las informaciones del día. Una de las cuestiones que discutíamos acá con Iván, por ejemplo, en el programa de la vez pasada, tiene que ver con el incendio que le costó la vida a un policía en la comisaría 15 Metropolitana. Esto fue el viernes a la madrugada. Gerson Alderete es el policía que perdió la vida en aquella ocasión. ¿Cómo va el tema? Y vamos a actualizar un poquitito. Va desde el siguiente punto de vista. La Fiscalía hoy se constituyó en la unidad de la Comisaría 15, en la dependencia de la Comisaría 15, y constató que efectivamente esa comisaría está bajo condiciones muy precarias, por cierto, y facilitó el siniestro que le termina costando la vida al policía. Dicen que, por ejemplo, y esto es una cuestión que va a estar investigando la Fiscalía, dicen que no pudo abrir la puerta, porque esa puerta, ya estamos viendo las imágenes, son claves, ¿eh? Fíjense que por allí vamos a ver un boquete en algún momento, allí donde está apareciendo. La puerta del dormitorio no podían abrir porque solamente se podía hacerla por llave, la apertura digo, solamente el que tenía llave podía hacerlo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que como el fuego se propagó, no podía llegar la llave a la abertura de la puerta, o sea, al lugar donde tenía que abrir con llave, y eso impidió que este policía salga de su dormitorio. No pudieron hacerlo los policías que estaban fuera, ni tampoco la misma víctima pudo meter la llave porque el fuego se apoderó de ese lugar. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que tenga ese sistema, por ejemplo, de apertura a una puerta de que solamente con llave pueda abrirse? ¿Y qué necesidad tenía de estar llaveada? Pues bien, ahí está la respuesta, que solamente uno tenía que introducir una llave y abrir esa puerta. No había otra posibilidad. Y como el fuego se adueñó de la puerta, no había ni siquiera posibilidad de derribarla. Entonces, hace un ratito nomás estábamos viendo en las imágenes de apoyo que nos está ofreciendo la producción, Blas López, que está trabajando con nosotros a esta hora, Rodrigo Reyes en dirección de cámara. El hueco ese que estábamos viendo se hizo porque no había posibilidad de que el policía salga de ese lugar y en forma urgente tuvieron que derribar parte de la pared. Pero derribar esa parte de la pared llevó sus buenos minutos. Y entonces esos buenos minutos provocaron la asfixia de este policía. A este policía lo sacan con vida de ese lugar. Ahí está el hueco. De allí lo lograron sacar. De allí después de los bomberos lograron derribar esa estructura, esa pared. Por allí lo sacan a este policía y hay inclusive fotografías de ABC Color
Y obviamente es muy fuerte muchas veces ver todo esto cuando lo están retirando a este policía con vida de ese lugar. Más termina él falleciendo en ese sitio porque inhaló humo en exceso. Hoy entonces la Fiscalía se constituyó en ese sitio. La fiscal Sara Ramona Domínguez, con peritos, estuvo verificando el lugar. Pero a juzgar también por las precisiones del Ministerio Público, va a quedar todo allí por una cuestión de precariedad. ¿Y quién va a tener la responsabilidad de todo esto? ¿Quién va a asumir? Y no lo sabemos. Tal vez la familia debería demandar al Estado. No sé, digo nomás. Es una posibilidad. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, admitió que están en condiciones precarias, pero él dijo no, pero esto nos entregaron hace mucho, yo no tengo el presupuesto para arreglar todo esto. Pero ¿a quién le responde? ¿Qué se le dice a la familia que perdió al policía? Un policía que, dicho sea de paso, estaba descansando porque estaba fuera de turno, estaba aprovechando su momento de descanso para reponer energía y después tomar la guardia y terminó sin vida. Esta es una de las noticias que queríamos compartir nada más al inicio de este programa. Vamos a ver a qué apunta la investigación, pero mi pronóstico, a juzgar por lo que estuvieron mencionando los investigadores, es que solamente vamos a quedar con aquel diagnóstico de que las condiciones eran precarias y que la responsabilidad tal vez se deba indagar en el campo civil, es decir, ante una eventual demanda por parte de los familiares. Bueno, yo les decía que nuestro compañero Iván Leguizamón está en el interior del país porque surgieron dos informaciones en el día de hoy. La primera tiene que ver con aquel famoso operativo en la colonia Piraí, allá en el norte del país, cerca de Capitán-Bao, unos 35 kilómetros de Capitán-Bao específicamente. Ustedes recordarán que el 1 de mayo pasado se hizo un fuerte procedimiento en ese lugar. Ahí estamos viendo las imágenes detrás mío. Se hizo un fuerte procedimiento en ese lugar, en el cual fueron abatidas 5 personas y detenidas otras 5 personas. La policía informó que era un campamento de narcotraficantes que inclusive estaba vinculado a miembros del Comando Vermelho que habían asaltado un banco en Coronel Zapucaya, frontera con Paraguay. Hoy volvieron a ese lugar porque encontraron o tenían la información de que había un marihuanal en ese sitio, a unos 10.000 metros aproximadamente del lugar allanado el 1 de mayo pasado. En ese marihuanal encontraron 14 campamentos que era por parte que tenían los narcos en ese sitio, con una información adicional, porque llegaron a ese lugar con una información adicional y muy importante. Ojo con lo que les voy a manifestar y seguramente después Iván nos va a ampliar más esta información. Aparentemente en ese sitio reclutaban a niños indígenas para que trabajen al servicio de los narcotraficantes. Hoy no encontraron ningún niño indígena, pero las imágenes coincidían exactamente con el sitio allanado en ese lugar. Encontraron armas, encontraron el marihuanal y los que se encontraban en el lugar lograron huir a tiros. Por lo menos esa es la información preliminar que estamos manejando. Reitero, después Iván nos va a estar ampliando más información. ¿Qué hizo el Ministerio del Interior? ¿Qué hizo el Ministerio Público paralelamente? Y convocó a reunión de prensa y exhibió las fotos de algunos de los abatidos en ese lugar el pasado 1 de mayo. Y los exhibió con armas, los exhibió en el sitio. ¿Y qué es lo que quiso decir el Estado paraguayo? Y ahí estamos viendo todo esto con relación a estas personas. Le quiso responder a las denuncias que están haciendo sus familiares de que en realidad ellos eran simples operarios, es decir, que eran electricistas, algunos albañiles, y hoy la Fiscalía y el Ministerio del Interior dijo, no señores, estos están implicados y acá tenemos las evidencias. Es una respuesta que hizo a las denuncias que están formulando los familiares y que, dicho sea de paso, esas denuncias no son menos importantes, porque si esas denuncias se llegan a comprobar, el Estado paraguayo se somete a la posibilidad de una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué se somete? Porque los familiares sostienen de que en realidad se equivocaron de objetivos los policías y que los abatidos no eran narcotraficantes. Pero hoy vino con toda la contraofensiva en el sentido de que hicieron un procedimiento cercano al lugar donde se realizó ese operativo del 1 de mayo pasado y a la vez en Asunción organizaron una reunión de prensa para exhibir las evidencias con que cuenta la autoridad. Ahí está, por ejemplo, ese se llama Richard Fernández. Él fue uno de los abatidos. Los familiares mencionaron que él es un electricista. Hoy el gobierno lo presentó como uno de los integrantes de ese grupo narco y presentó esta fotografía como una de las evidencias al respecto. Robert Núñez, ahí le tenemos Robert Núñez Portillo. Él hasta ahora sigue internado en el Hospital del Trauma con un cuadro delicado. Por cierto, la Fiscalía y la Policía lo consideran como el líder de esta agrupación. Es decir, con estas imágenes que estamos viendo, el gobierno respondió a las denuncias que están formulando los allegados a estas
personas y que tiene que ver, reitero, con que supuestamente no estaban implicados con el grupo narco y que hubo un exceso de violencia en el operativo realizado el 1 de mayo pasado. Reitero, la información vamos a estar ampliando en algún momento más. Es muy importante también porque Iván fue hasta el sitio, como lo había ido hasta el 1 de mayo pasado, para que corrobore y verifique lo que está manejando el Estado como información, así como también las denuncias que están haciendo las personas que fueron afectadas por este operativo. Pero ya en pleno procedimiento también nos enteramos que allí cerca, Arroyito, 1 hora y media aproximadamente, en el norte del país, un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta terminaba con la muerte de la integrante de una ex EPP y que actualmente está integrando un grupo autodenominado ACA. Estamos hablando de Leticia Jara Larrea. La semana pasada se presentaba como novedad que la ACA, un movimiento criminal, un grupo criminal exterminado durante el gobierno de Horacio Cartes, durante la administración de Francisco de Vargas y el general Ramón Benítez como miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta, se había reagrupado. Aparecía como una de las nuevas integrantes Leticia Jara Larrea, es decir, como una de las personas que se estaba reagrupando en ese movimiento. Aparecía con los hermanos Bernal Maíz como parte de ese grupo. Eran 3 en realidad, ahí lo tenemos a los 3, a Feliciano Bernal Maíz, a Antonio Ramón Bernal Maíz y a Leticia Jara Larrea. ¿Cómo se los identifica a ellos como nuevos integrantes de este grupo? Porque habían cometido un operativo, o mejor dicho, habían cometido un golpe en el norte del país y ellos se reivindicaron como los autores de ese procedimiento. Pero vamos a estar hablando de todo esto. Esto lo decimos a modo de adelanto porque queremos ir ya hasta el norte del país. Está ya nuestro compañero Iván Leguizamón. ¿Cómo te va, Iván? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes. Nuestra discusión de siempre. Noche ya. No, aunque te doy la razón, yo oscureció aquí en el norte del país. ¿Cómo están todos? Efectivamente, una jornada movida, la de hoy, Osvaldo, en la zona norte del país. Estuvimos a la mañana en la colonia Piraí. De hecho, estuvimos de nuevo, así como hace 2 semanas en la colonia Piraí, y hasta hace minutos estábamos desplegados en Arroyito, donde la Fuerza de Tarea Conjunta hoy eliminó a una de las antiguas integrantes del EPP, del EML, y que ahora había refundado la ACA. Así como vos decías, nos referimos a Leticia Jara Larrea, Osvaldo. Bueno, empecemos por lo primero, Iván, por lo que fuimos en principio y nos toma después por el camino lo otro, porque fue un día de muchas novedades. Decíamos, ¿cuál fue el objetivo de este operativo que se realizó en la colonia Piraí? Bueno, el operativo de hoy, denominado Operativo Rescate, vendría a ser la segunda parte del operativo Romay, que se hizo, hay que recordar, el 1 de mayo pasado en la colonia Piraí, que queda a 100 kilómetros de Santa Rosa de la Guaraí y 40 kilómetros antes de Pedro Juan Caballero. Para rebobinar, en aquel operativo la policía había dado de baja a 5 hombres que supuestamente integraban un clan marihuanero. Así como vos estabas contando recién, el líder del grupo, Roberto Núñez Portillo, fue herido de bala en la cabeza y permanece internado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y que por eso hay que explicar el contexto, Osvaldo. A partir de la muerte de estas 5 personas y de la captura de Roberto Núñez Portillo, alias Robertí, de 34 años, el hermano de un asistente fiscal de Capitán Vado, surgió un sinfín de rumores acerca de que supuestamente los abatidos eran personas inocentes, albañiles, electricistas. Bueno, ¿qué fue lo que hizo la policía? ¿Qué fue lo que hizo la fiscalía? Silenciosamente cotejaron varios de los teléfonos incautados de los 5 fallecidos, del herido y de los otros 5 arrestados en aquella ocasión. El análisis de solamente 2 de los teléfonos arrojó un resultado trascendental para los investigadores, porque se ve, por ejemplo, a quien sus familiares decían o presentaban como un simple electricista, un joven Pedro Juanino, se lo ve portando fusiles, se lo ve arengando en una plantación de marihuana, aparecen varias fotos con armas de fuego en mano, presuntamente actuando como guardaespaldas del jefe de grupo, Roberto Núñez Portillo. Se ve, por ejemplo, a Rubén Portillo, alias Comando,
Otro de los abatidos se lo ve a él comandando el grupo de fusileros que custodiaba marihuanales, que se tomaba funciones de hacer cortes de ruta. Sí, o sea, como la policía, Osvaldo, salían con su camioneta, fusil y pechore, pistola y cuacuave, y se ponían en los caminos internos de la colonia Piraí. Estancieros, no sé, agricultores pasaban por ahí hasta con su carreta. Eran retenidas estas personas por los miembros de la banda de delincuentes. Fungían de policías, se jactaban de ellos, alardeaban de ese poder que tenían en la zona. ¿Cómo? Se filmaban, acá estamos haciendo barrera, se autodesignaban comisario, oficial, suboficial. Ese tipo de actividades venían realizando. De hecho, varios de los videos y de las fotos que fueron recuperados de estos teléfonos datan de 2 días antes, por ejemplo, del operativo Romay. El 1 de mayo se hizo el operativo Romay. El 29 y el 30 de abril esta gente seguía trabajando en los marihuanales. Pero el resultado específico de otro de los teléfonos fue aún más trascendental, más chocante. En esas imágenes aparecían niños esclavizados, Osvaldo. Vayamos por lo primero, Iván. Hay un material que queremos compartir, al cual vos estabas haciendo alusión, que tiene audio. Vamos a ver este material, si nos permite nuestro director, nuestro productor también, Rubén López. Blas Rubén López, queremos escuchar lo que dice el audio. Haciendo la barrera acá, la colonia Piraí. Ahí está mi camarada. Ahí está mi camarada. Ahí está nuestro vehículo. Oh, oficial Euso. Sí, señor. Ahí está Vieto Gordo. Oh. Vamos, viatura. Patrulla, patrulla. Oh. Vamos, patrullera. Patrullera. A ver. Hasta agora não consigo ver. Não. Oh, comisario, Barro. Bora, porque já ulang. Iván, este material que acabamos de compartir, ¿a quiénes tiene como protagonista? El que ahí empieza a hablar es Comando, Rubén Portillo, el que tenía una discapacidad en la pierna. Él es uno de los identificados como el cabecilla del grupo tipo Comando que el 5 de abril pasado asaltó el banco Sicredi en la ciudad de Coronel Zapucaya, al otro lado de Capitán Vado. Coincidentemente, en el teléfono de Rubén Portillo se encontró una tarjeta de crédito de ese banco que fue asaltado. Hay que recordar que la policía de Brasil sindicó a Comando o Rubén Portillo y a Roberto Núñez Portillo como 2 de los cabecillas de este grupo. Los demás, en el fondo, por ejemplo, se le ve a uno de los detenidos y una persona que porta un fusil resultó ser uno de los abatidos en el operativo de la vez pasada, Osvaldo. Rubén Portillo, ¿cuál es su situación? ¿Él fue abatido o se fugó? No, él fue abatido. El líder que fue capturado con un balazo en la cabeza es Roberto Núñez Portillo, alias Robertí. Y el que vendría a ser el segundo al mando, el jefe de operaciones, le dicen, es Rubén Portillo, alias Comando, un asaltante paraguayo que había sido bautizado en el PCC, pero que últimamente se había alejado de este grupo y que operaba por cuenta propia. Iván, ahora vamos a lo más importante, diría yo, porque lo estabas anunciando vos. Esta información que se manejaba de que había niños trabajando en los marihuanales, ¿se confirmó eso? ¿Cuál es el reporte que manejan los intervinientes a partir de este operativo? Y las imágenes son terribles, Osvaldo. Seguramente vamos a compartir ellas, pero efectivamente el dato surgió a partir siempre de la revisión de los teléfonos. En esas imágenes se ve a niños de 6, 7, 8, 10, 12 y hasta 15 años de edad trabajando, pero de manera incesante, en el campamento en el cual estuvimos hoy. O sea, los policías ni tenían idea, ni se imaginaban la magnitud o la forma en la que operaba esta banda. Recién a partir de la aparición de estos videos fue que se adentraron en la investigación, empezaron a profundizar. Porque para la policía era prácticamente un caso cerrado. Murieron 5, capturaron al líder. Era como un esquema completamente anulado. Pero a partir de estas imágenes, el curso de la investigación cambió totalmente, Osvaldo.
Y al llegar al lugar, ¿comprobaron la existencia de estas criaturas? ¿Estaban o no estaban? ¿Qué se sabe de estos niños, Iván? Hoy a las 6 de la mañana atropelló el primer grupo policial del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado. Para ubicar, el operativo se llevó a cabo en la estancia San Juan, que queda en el kilómetro 95 yendo de Santa Rosa de la Guaraí hacia Capitán Vado. O sea, 5 kilómetros antes, 10 kilómetros antes de la entrada a la otra estancia donde se hizo el operativo Romay. De la ruta, en línea recta, son 4.500 metros hasta el campamento. Pero hay que pasar por el casco central y de hecho nosotros tuvimos que caminar aproximadamente 1 hora. Tuvimos que atravesar un espeso monte para llegar al campamento marihuanero. Enorme, dicho sea de paso. Tenía una carpa de aproximadamente 30 metros de longitud. Tenía otras carpas pequeñas. Era como una dependencia que tenía su sitio específico para, por ejemplo, el prensado. Tenía otra carpa para la marihuana picada. Tenía otra carpa como depósito, otra carpa como rancho, es decir, como comedor, entre comillas. Y al llegar al lugar, Osvaldo, la escena fue verdaderamente impactante. Encontramos, por ejemplo, blusitas, así remeritas de niñas. Una, por ejemplo, seguramente era de una niña de no más de 10 años por el tamaño de la prenda. Prendas íntimas, ropa interior de niños, de niñas, que se nota que vivían en ese lugar, Osvaldo. Y esa teoría se refuerza con los videos en los que se ve, por ejemplo, a Rubén Portillo, alias Comando, con un fusil y hablándole a los niños, dale, Pemba a Popoabé, que apuren el trabajo, dale que ya tenemos que ganar plata. Y los niños, por ejemplo, usando una zaranda, que es una especie de colador para filtrar la marihuana picada. Y se ve en esas imágenes, se ve a por lo menos 20 criaturas trabajando a todo ritmo en esa misma en ese mismo toldo, en esa misma carpa en la cual hoy entramos. De hecho, hicimos la comparación de la foto, por ejemplo, tomamos como ejemplo la foto del campamento que fue rescatada la foto. Y nos pusimos en el mismo lugar con el compañero camarógrafo Javier Cabañas. Era exactamente el mismo lugar. Y recorriendo las mesas sobre las cuales trabajaban estas criaturas, que estaban llenas todavía de bolsas de 50 kilos de marihuana picada, encontramos hasta juguetes. Es decir, estos niños tenían que trabajar por la marihuana y cada vez que se cansaban jugaban con sus juguetitos. Cada criatura tenía una especie de, por llamarlo así, de cubículo, de lugar, un sitio asignado sobre la mesa de tabla. Y ellos mismos tenían que cargar su bolsa de 30 kilos de marihuana picada, bajar sobre la mesa y empezar a clasificar la hierba para convertirla en marihuana prensada, Osvaldo. La pregunta que todos nos hacemos, Iván, es ¿dónde están estos niños? Aparentemente, ese es un punto importante. Hoy le preguntamos tanto al fiscal Marcelo Pecci, al fiscal Hugo Volpe y también a la fiscal Alicia Saprissa, ¿qué pasó a los niños? ¿Dónde están? La teoría más fuerte que manejan los investigadores es que tras el operativo Romay, hace 2 semanas, el remanente del grupo que estaba trabajando en el campamento aparentemente estaba terminando una producción de unos 7.000 kilos. Ocurrió el operativo Romay al día siguiente. Se sacaron 7 a 10 toneladas de marihuana prensada de ese campamento. Seguramente los miembros de este grupo habrán asumido que tarde o temprano iban a llegar al lugar. Entonces dejaron completamente abandonado el sitio, incluso una camioneta quedó abandonada en el lugar que sería robada en Brasil, porque eso es algo hasta normal en la frontera tener vehículos robados en Brasil. Dejaron abandonado el campamento y presuntamente fueron a devolver a las criaturas a las comunidades indígenas de las cuales fueron secuestrados en las últimas semanas. Bueno, esa es una información que supongo las autoridades van a estar corroborando, Iván. Digo yo, imagínate lo que va a hacer esta noticia a nivel internacional, porque técnicamente lo que vos estás manifestando es un estado de esclavitud, si es que eso se comprueba efectivamente, y lo primero que van a querer saber es qué pasó con estas criaturas que vivían en esa situación. Y no lo digo yo, lo dijo, por ejemplo, uno de ellos fue el fiscal Marcelo Pecci. Le preguntamos, ¿qué cree? ¿Estos niños habrán sido secuestrados? Dijo, sí, como mínimo hubo una coacción para sacarlos de sus comunidades
Le preguntamos de qué comunidad y dijo, eso es lo que tenemos que ver porque aquí hay varias comunidades indígenas en referencia a la colonia Piraí. Incluso él admitió, esto es un régimen de esclavitud, como mínimo de explotación, porque los niños fueron sacados a la fuerza de sus respectivas comunidades y fueron introducidos al campamento donde estuvieron retenidos. No es que ellos iban a trabajar y salían de vuelta al campamento, no. Ellos dormían ahí, ellos comían ahí, ellos tenían que asearse, tenían que hacer sus necesidades en ese lugar. Lo más impactante, Osvaldo, entramos al campamento principal y había lo que en la campaña se le conoce como un bocañujá, trampas, granadas cazabobo, que son típicos, de hecho, estos artefactos en las plantaciones de marihuana. Son pedazos de alambre de 3 a 4 metros de extensión, conectados con un caño soldado que actúa como una escopeta, como un percutor. Y dentro de esa especie de escopeta recortada colocan un proyectil de escopeta. En este caso había calibre 16 y calibre 28. Son municiones, son cartuchos tipo palomera y con balines de plomo, es decir, expansivas. Las criaturas, justo el lugar donde las criaturas trabajaban, estaba rodeado de estas trampas cazabobo. ¿Para qué? Para que en el caso de que alguno de los niños intentara escapar, o si intentaba escapar, necesariamente se iba a tropezar contra alguna de estas trampas e iba a caer muerta en ese mismo lugar, esa criatura. O sea, por eso ni siquiera se sabe si hubo o no muertes en el lugar, porque vaya uno a saber, hace 2 meses que se estaba trabajando aparentemente en ese campamento. Quizá alguna criatura o algún niño de 10 a 12 años habrá querido escapar. Y si quiso escapar, necesariamente tuvo que haber sido víctima de una de estas trampas mortales, Osvaldo. Iván, por último, sobre este tema, por lo menos. Hoy decías vos, las autoridades presentaron, y lo hicieron acá en Asunción específicamente, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, imágenes de las personas implicadas en este hecho, algunos de ellos abatidos, otros detenidos. ¿Incluye a todas esas personas? ¿Se detectan a todos los detenidos, a todos los abatidos, o estamos hablando de un grupo? Hasta ahora hay de los 5 abatidos, de hecho Rubén Portillo se sabía que era un delincuente, tenía antecedentes. Hasta ahora hay del supuesto albañil y del supuesto electricista, los policías dicen haber encontrado imágenes, de hecho exhiben. Por lo menos de 3 de los 5 abatidos hay imágenes. Nosotros, por ejemplo, yo tuve la posibilidad en aquel operativo Romay en el cual participamos de manera exclusiva, yo tuve la oportunidad de ver los 5 cadáveres. Y en las fotos que encontramos, de hecho, había mucha semejanza entre las personas abatidas con las fotos exhibidas hoy por el Ministerio Público y por el Ministerio del Interior. Pero un detalle, Osvaldo, ni la mitad de los teléfonos incautados aún fue revisada. Es decir, lo que hoy se mostró y lo tan revelador forma parte solamente de la mitad, de menos de la mitad de las evidencias confiscadas. ¿Y eso va a continuar? ¿Se va a seguir presentando? ¿Se va a tratar de esclarecer todo esto por las dudas también que generaron esas denuncias? Y ahí está, yo creo que hay que entender, Osvaldo, yo creo que el hecho de presentar estas evidencias en este momento, pese a que todavía no se analizaron todas las que hay, yo creo también que obedece a una estrategia política, porque hay que recordar, el gobierno fue muy cuestionado, principalmente a partir de las denuncias hechas por los familiares, y que también tuvieron repercusiones varios medios de prensa, que incluso ponían en duda la legalidad del operativo. Hay que recordar, de aquel operativo participaron casi 100 policías, estuvo el propio comandante, hubo varios comisarios generales que estuvieron presentes, 3 fiscales acompañaron a aquel procedimiento, que después en los siguientes días, no voy a decir, no sé si se vio ensuciado el trabajo, pero sí se vio severamente cuestionado a partir de las denuncias que hicieron los familiares. Eso yo creo que también impactó, eso yo creo que también de cierto modo hirió la sensibilidad del Ministerio del Interior, de la policía, de la Fiscalía. Entonces ya directamente para marcar, creo yo, para marcar una línea definitiva y avanzar con esta investigación, tengo entendido que por eso se habrá hecho. Es como decir, bueno, tanto nos criticaron, acá está. Esto es lo que hay, ya para que no digan más nada. Yo entiendo que por ahí viene la mano en este tema, Osvaldo. Iván, a la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de otro operativo que se realizó en el norte que costó la vida
a una mujer supuesta integrante del autodenominado ACA.